¿Qué pasaría si el camino a una audiencia de divorcio se convirtiera en el momento que cambiara tu destino para siempre? Hoy les traigo una historia muy especial que habla profundamente sobre el poder de la verdadera bondad. La historia de una esposa despreciada por su esposo, pero que recibió protección de alguien inesperado. Todo gracias a un pequeño acto de bondad en un autobús. Pero antes de sumergirnos en la historia, apóyenos dándole a me gusta y suscribiéndose ahora mismo. También quiero saludarlos. Dejen su nombre o su ciudad y escriban la palabra presente en los comentarios. Quiero saber desde qué lugares lejanos me siguen. ¿Listos para la historia? Preparen sus pañuelos y algo para picar. Comencemos. Esa mañana, los rayos de sol que se filtraban por las rendijas de la ventana de la cocina no lograron reconfortar el corazón de Estela. Su mirada estaba vacía, fija en un sobre marrón que reposaba silencioso sobre la mesa del comedor. El sobre llevaba el logo oficial del juzgado de familia. Las manos de Estela temblaron violentamente mientras lo tomaba lentamente. Su corazón latía con fuerza, como si supiera qué malas noticias se escondían dentro. Habían pasado 3 semanas desde la última vez que Gabriel regresó a casa. Su esposo, el hombre que una vez le prometió fidelidad en las buenas y en las malas, cuando ambos empezaban de cero, había cambiado por completo. Desde que su carrera como joven abogado empezó a despegar y su nombre se hizo conocido en la ciudad, la actitud de Gabriel se había vuelto fría. Rara vez contestaba el teléfono. Con frecuencia ponía excusas por trabajar hasta tarde, y el punto culminante fue irse de casa sin despedirse. Conteniendo la respiración, Estela abrió el sobre. Sus ojos recorrieron línea por línea lo escrito en el papel blanco. Una citación para la audiencia de divorcio. La fecha era mañana por la mañana. Estela sentía una opresión en el pecho, como si el aire de la habitación se hubiera agotado de repente. Sus lágrimas cayeron, mojando el papel que era la prueba del fracaso de su matrimonio. Las lágrimas de sus mejillas aún no se habían secado cuando sonó su teléfono. Llegó un mensaje. El nombre de Gabriel apareció en la pantalla. Antes, ese nombre siempre hacía sonreír a Estela cuando recibía noticias suyas, pero ahora solo le provocaba un dolor punzante en la boca del estómago. Estela abrió el mensaje con dedos aún temblorosos. «Ya recibiste la carta, ¿verdad? No olvides venir mañana. Espero que cooperes, Estela. No hagas un drama ni compliques las cosas». El mensaje era tan frío, sin saludo, sin cortesía, como si Estela fuera una desconocida a la que acababa de conocer. Estela respiró hondo, intentando reunir las pocas fuerzas que le quedaban para responder. «Gabriel, ¿por qué tiene que ser así? ¿No podemos hablar con franqueza primero? Tengo derecho a saber qué hice mal para que te divorciaras de mí tan repentinamente». La respuesta de Gabriel no tardó en llegar. Esta vez el mensaje era más largo, pero cada palabra era como una cuchilla de afeitar que le cortaba el corazón a Estela. ¿Hablar? Ya no tenemos temas de conversación que nos conecten. Estela, sé realista, mírame ahora y mírate a ti misma. Soy abogada en un bufete de renombre, me reúno con clientes, empleados y empresarios de alto nivel a diario. ¿Y tú? Solo eres una ama de casa común y corriente que solo sabe de cocina y dormitorio. Ya no estás a mi altura. Llevarte a eventos de trabajo solo me avergonzaría. No puedes adaptarte a mi mundo actual. Estela se desplomó débilmente en la silla del comedor. Se le partió el corazón al leer la honesta, aunque cruel, confesión de su esposo. Recordó los tiempos difíciles de antes, cuando Gabriel aún estudiaba Derecho y tenían que compartir una porción de comida porque el dinero de Gabriel se había gastado en libros de consulta. Era Estela quien trabajaba horas extras cosiendo ropa para los vecinos hasta altas horas de la noche para ayudar a pagar los estudios de Gabriel. Estela, quien siempre animaba a Gabriel cuando reprobaba los exámenes una y otra vez y casi se daba por vencido. «Olvidaste quién estuvo ahí para ti desde el principio», escribió Estela entre sollozos. Las lágrimas ahora fluían abundantemente, incontenibles. «¿Quién cosió el primer traje para tu entrevista de trabajo? Fui yo, tu esposa». «No hables del pasado», respondió Gabriel rápidamente, como si las palabras de Estela fueran un ataque incómodo contra él. «Ya era obligación de una esposa servir a su esposo, y ya te lo he pagado dándote comida y un lugar decente donde vivir todo este tiempo, ¿no? Así que estamos a mano. Escúchame bien, Estela. Mañana, en la audiencia, quiero que aceptes todas las exigencias del divorcio sin objeciones. En cuanto a los bienes conyugales, olvídalo. La casa, el coche, los ahorros, todo está a mi nombre.
no has contribuido económicamente a su compra, así que no intentes reclamar la división de bienes. Estela se quedó sin palabras al leer este mensaje. Qué astuto era Gabriel. La modesta casa donde vivían, la entrada había sido el resultado de los ahorros de Estela, trabajando día y noche antes de que Gabriel alcanzara el éxito que tiene ahora. Pero Gabriel, esta casa... Estela no pudo terminar de escribir cuando sonó su teléfono. De repente, Gabriel la llamó. Estela respondió con manos temblorosas, temerosa pero necesitada de una explicación. ¿Hola? La voz de Estela sonaba ronca y débil. Escucha, Estela. La voz de Gabriel sonaba fuerte, firme y llena de intimidación al otro lado. No intentes resistirte. Soy abogado, conozco las lagunas legales. Si te atreves a reclamar los bienes gananciales o a complicar este divorcio, te garantizo que no recibirás ni un centavo. Expondré todos tus defectos ante el juez. Te avergonzaré el resto de tu vida hasta que nadie quiera ser tu amigo. ¿Qué defectos, Gabriel? Te he servido todo este tiempo. Nunca he hecho nada malo, sollozó Estela. Le dolía el corazón al ser acusada de algo que no era. Puedo encontrar tus defectos. Esa es mi especialidad, gritó Gabriel con arrogancia. Puedo distorsionar los hechos hasta que parezcas culpable. Así que si quieres que tu vida sea tranquila después del divorcio, haz lo que te digo. Ven mañana, asiente ante el juez, firma y sal de mi vida. Llévate solo tu ropa, el resto es mío. Gabriel cortó la llamada unilateralmente. Estela dejó el teléfono sobre la mesa con debilidad. El comedor se sentía tan silencioso y opresivo. Recorrió con la mirada la modesta casa que había cuidado con todo su amor durante los últimos 5 años. Las paredes que ella misma había pintado, las cortinas que ella misma había cosido, todo llevaba la marca de sus manos. Y ahora Gabriel quería destrozarlo todo simplemente porque sentía que Estela ya no era digna de acompañarlo a la cima del éxito. Un éxito alcanzado gracias también a las oraciones y al trabajo duro de Estela. Este dolor se transformó gradualmente en una opresión que le oprimía el pecho. Estela se sentía muy pequeña e indefensa. Su oponente era su propio esposo, un abogado que entendía las leyes y era hábil con la palabra. ¿Qué podía hacer una mujer sencilla como ella? No tenía un abogado que pudiera pagar. No conocía a nadie influyente. Sin embargo, en medio de su desesperación, Estela se miró en el espejo del aparador. Tenía la cara hinchada, los ojos rojos e inflamados. ¿Debería rendirme?, se preguntó. De repente recordó el mensaje de su difunta madre. Sé una mujer fuerte y mantén tu dignidad. No, susurró Estela suavemente mientras se secaba las lágrimas con fuerza. Puede que sea pobre, puede que no tenga un título tan alto como Gabriel, pero tengo dignidad. No dejaré que me pisoteen más. Que se quede con los bienes, pero no permitiré que humille mi dignidad. Esa noche Estela no pudo dormir. Pasó la noche guardando algo de su ropa en un viejo bolso. No se llevaría ninguna posesión si eso era lo que Gabriel quería. Pero mañana iría al juzgado con la frente en alto. Se enfrentaría a Gabriel. Le demostraría que, aunque podía divorciarse de ella, no podía destruir su alma. Mañana era el día decisivo. Estela cerró su viejo bolso. No tenía dinero para ir en taxi al juzgado porque Gabriel había bloqueado el acceso a su cuenta de ahorros conjunta. Gabriel ya había cogido el único coche hacía una semana. «Tomaré el autobús», murmuró en voz baja. «No pasa nada». También estaba acostumbrada a caminar y usar el transporte público antes de que Gabriel lo consiguiera. Afuera, el viento nocturno soplaba con fuerza, como si presagiara la tormenta que la vida le aguardaba al día siguiente. Estela cerró los ojos, rezando en su corazón para que Dios le diera fuerzas para superar ese día difícil. Sin que ella lo supiera, Dios ya había preparado otro escenario, un escenario que ni Estela ni Gabriel podrían imaginar jamás. Un simple encuentro a la mañana siguiente que lo cambiaría todo. El sol de la mañana aún no estaba muy alto, pero sus rayos ya quemaban la piel de Estela. Hoy era el día que más temía, pero uno que debía afrontar, quisiera o no. Estela se detuvo frente al viejo espejo de su habitación, ajustándose el sencillo pañuelo color crema,
que había perdido algo de color de tanto lavarlo. Era el pañuelo que Gabriel le había regalado 5 años atrás, cuando recibió su primer sueldo como asistente de abogado. En aquel momento, Gabriel se lo entregó con una mirada llena de amor, pero ahora ese pañuelo era solo un testigo silencioso del drástico cambio en el destino de Estela. Eligió un vestido largo con pequeñas flores, modesto. No llevaba joyas. Ya se había quitado el anillo de bodas y lo había guardado en el cajón de la cómoda la noche anterior. Le pesaba demasiado llevar ese símbolo de unión sagrada, cuando ese vínculo iba a ser cortado a la fuerza ante la ley ese día. Intentó disimular su rostro hinchado con un poco de polvos, aunque las ojeras que le habían salido por el llanto de la noche anterior no se podían ocultar por completo. Estela salió de la modesta casa que había sido su castillo hasta entonces. Cerró la puerta con cuidado. La llave de esta casa podría pronto ser entregada a Gabriel, según la amenaza de su esposo de ayer. «Solo toma tu ropa, el resto es mío». Esas palabras resonaron de nuevo, provocando un dolor de estómago en Estela. Al salir por la puerta, Estela vio a algunos vecinos reunidos alrededor del vendedor de verduras, no lejos de su casa. Intentó agachar la cabeza esperando pasar de largo sin llamar la atención, pero esa esperanza fue en vano. «Oigan, ahí viene la señora Estela», susurró una de las señoras en voz tan alta que se oyó. «Muy elegante tan temprano. ¿A dónde va?» «Dicen que va a una audiencia de divorcio, señora», dijo otra vecina con evidente tono chismoso. «Pobrecita. Y su marido es un abogado exitoso. Ahora cambian de coche constantemente y la mujer va caminando al juzgado. ¿Habrá hecho algo malo la señora Estela para divorciarse así? Quizás. La gente rica suele buscar a alguien de su nivel. Quizás la señora Estela no sabía cuidarse, por eso su marido buscaba a alguien más guapa». Estas duras palabras le perforaron los oídos a Estela. Sintió ganas de gritar para defenderse, para decir que había sacrificado su juventud, su piel suave y su energía para apoyar la carrera de Gabriel, que no se cuidaba no por pereza, sino porque ahorraba para comprarle zapatos caros a Gabriel y así su esposo no pasara vergüenza al reunirse con clientes. Pero Estela prefirió guardar silencio. Tenía la lengua paralizada. Simplemente aceleró el paso, dejando atrás al grupo de vecinos que la miraban con desdén. El camino hasta la parada de autobús era bastante largo, a aproximadamente 1 kilómetro del condominio. Estela caminaba por la acera polvorienta. Pasaban vehículos particulares. Los autos de lujo que pasaban le recordaban al que conducía Gabriel. Antes, Estela se sentaba junto al conductor, escuchando a Gabriel hablar de los casos que ganaba. Ahora era solo una peatona, marginada por el calor del sol y el polvo del camino. El calor y el polvo comenzaron a hacer que un sudor frío le corriera por las sienes. Sin embargo, el miedo en el pecho de Estela era mucho más inquietante que el calor. La imagen del tribunal, frío y formal, la atormentaba. Imaginó a Gabriel sentado allí con su traje caro, acompañado de sus colegas abogados de elocuencia resonante, dispuestos a destrozar la dignidad de Estela con argumentos legales que ella no entendía. «¿Y si digo algo incorrecto?», pensó Estela con ansiedad. «¿Y si el juez se cree todas las mentiras de Gabriel? ¿Y si de verdad me echan sin cobrarme ni un céntimo? ¿Dónde viviré entonces?». Este miedo era como un monstruo que poco a poco la devoraba. Estela agarró con fuerza la correa de su bolso. Se sentía muy pequeña, como una hormiga a punto de enfrentarse a un elefante. Gabriel lo tenía todo: dinero, posición, conocimientos jurídicos y contactos, mientras que Estela solo tenía su honestidad y los restos de su fe en que Dios nunca duerme. Al llegar a la parada de autobús, Estela se sentó en el banco metálico que ya empezaba a oxidarse. Esperó el autobús urbano que la llevaría al juzgado de familia. A su alrededor la gente estaba ocupada con sus asuntos, algunos pegados a sus teléfonos, otros absortos en sus pensamientos, algunos durmiendo de cansancio tras el turno de noche. En medio de esa multitud, Estela se sentía muy sola. No había una mano que la sostuviera y le diera fuerzas, no había un hombro en el que apoyarse. Un reluciente sedán negro pasó lentamente frente a la parada de autobús. Sus ventanas estaban polarizadas, pero Estela reconoció la matrícula. Era el coche de Gabriel. El corazón de Estela pareció detenerse. El coche se deslizaba suavemente, serpenteando entre el tráfico con arrogancia, mientras Estela aún tenía que esperar el viejo autobús que nunca llegó.
La diferencia en sus destinos era claramente visible ante sus ojos. Gabriel avanzaba con facilidad, mientras Estela luchaba por llegar al lugar donde se decidiría su destino. «Dios mío», oró Estela en su corazón, con la mirada fija en el asfalto. «Si esta separación es el mejor camino, fortalece mi corazón. No dejes que me derrumbe ante la arrogancia de Gabriel. Dame al menos un poco de ayuda hoy para que no me sienta sola». Poco después, el autobús urbano que esperaba apareció por fin a la vuelta de la esquina. Una nube de humo negro salía del escape. El autobús estaba completamente lleno. El revisor gritó, llamando a los pasajeros. Estela respiró hondo, fortaleciendo las piernas para ponerse de pie. Se preparó para entrar, preparándose para un viaje incómodo, tan incómodo como el viaje de la vida que estaba viviendo en ese momento. Estela subió al autobús sin darse cuenta de que su oración de hacía un momento sería respondida de la forma más inesperada dentro de ese vehículo público abarrotado. El ambiente dentro del autobús urbano era sofocante. El aire mezclaba el olor a sudor de los pasajeros, el humo de cigarrillo pegado a la ropa y el polvo de la carretera que entraba por las ventanas abiertas. Estela estaba apretada entre un hombre con una bolsa grande y un grupo de estudiantes ruidosos. Le empezaban a doler las piernas, porque tenía que mantener el equilibrio cada vez que el autobús aceleraba o frenaba bruscamente. El conductor parecía estar apurando el cupo del día, conduciendo el viejo vehículo con imprudencia, sin importarle la comodidad de los pasajeros. Estela intentó cerrar los ojos un momento, intentando calmar la opresión en el pecho, pero el sonido de las bocinas la obligaban a mantenerse despierta. Delante de ella, la fila de asientos prioritarios ya estaba llena. Irónicamente, estos asientos estaban ocupados por jóvenes absortos en sus teléfonos, fingiendo dormir o con auriculares puestos, como si cerraran los ojos y el corazón a lo que los rodeaba. A nadie le importó que hubiera una mujer embarazada, parada con dificultad en la parte trasera, o una persona mayor aferrada al tubo metálico. El autobús redujo la velocidad de nuevo al acercarse a la nueva parada del mercado. La puerta hidráulica atascada se abrió con un crujido áspero. «¡Vamos! ¡Los que suben! ¡Apúrense! ¡No tarden!», gritó el revisor colgado de la puerta trasera mientras golpeaba el lateral del autobús. Desde abajo, un anciano intentaba subir con gran dificultad. Su cabello ya estaba completamente blanco, su cuerpo delgado, y vestía una camisa a cuadros descolorida y pantalones de vestir que le quedaban demasiado holgados. Sus manos arrugadas temblaban mientras intentaba alcanzar el pasamanos de la puerta del autobús. Sus pasos eran pesados y lentos. «Ay, abuelo, apúrate un poco», regañó el revisor con impaciencia. «Vamos contrarreloj». Ni siquiera bajó para ayudar al anciano a subir. Los demás pasajeros se limitaron a mirarlo un momento con expresión de aburrimiento, y luego volvieron a sus asuntos. No había empatía en ellos. El anciano lento solo era un obstáculo en su camino al trabajo. El anciano finalmente logró poner un pie en el suelo del autobús, con la respiración entrecortada. Sin embargo, apenas buscaba algo a lo que agarrarse cuando el impaciente conductor pisó a fondo el acelerador. El autobús se tambaleó hacia adelante. El frágil cuerpo del anciano se balanceó hacia atrás. Perdió el equilibrio. «¡Cuidado!», gritó una señora cerca de la puerta, pero ni siquiera ella se movió para ayudar. Estela, que veía lo que sucedía desde el centro del pasillo, reaccionó de inmediato, olvidando su propia tristeza, olvidando su vergüenza. Su instinto humanitario se apoderó de ella. Con agilidad, Estela se abrió paso por entre los demás pasajeros y agarró el brazo del anciano justo antes de que cayera hacia atrás, hacia la puerta aún abierta. «¡Cuidado, señor!», exclamó Estela mientras sostenía con todas sus fuerzas el peso del cuerpo del anciano. Las manos de Estela, suaves pero firmes, sujetaron el brazo del anciano, salvándolo de un accidente fatal. El anciano parecía estar en shock, pálido y con la respiración entrecortada. Miró a Estela con ojos que aún reflejaban el pánico. «Gracias, gracias, hija», dijo con voz ronca y temblorosa. Estela sonrió levemente, una sonrisa sincera y tranquilizadora. «De nada, señor. Sujéteme».
Entonces Estela buscó con la mirada un asiento vacío. Nada, todos los asientos estaban ocupados. Su mirada se fijó en un joven sentado en el asiento prioritario justo delante de ella, que llevaba tiempo absorto jugando con su teléfono, ajeno al alboroto de hacía un momento. «Disculpe, joven», dijo Estela con voz suave pero firme. «¿Podría cederle su asiento a este caballero? Pobre hombre, no puede mantenerse en pie». El joven miró a Estela y al anciano con expresión aburrida. Resopló molesto, como si Estela acabara de interrumpir un momento importante en su vida. De mala gana y con cara de mal humor, el joven se levantó sin decir palabra. Luego se dirigió a la parte trasera del autobús, refunfuñando. «Siéntese aquí, señor», dijo Estela mientras guiaba lentamente al anciano para que se sentara. Se aseguró de que estuviera cómodo antes de soltarlo. El anciano exhaló aliviado cuando su espalda tocó el respaldo del asiento. Se masajeó las rodillas temblorosas. Después de sentirse un poco más tranquilo, miró a Estela, que ahora estaba de pie a su lado, agarrada al respaldo del asiento. «Muchas gracias, hija. Si no hubiera sido por ti, ya me habría caído rodando», repitió el anciano. Esta vez Estela pudo ver su rostro con más claridad. Aunque las arrugas cubrían su rostro, había una mirada penetrante pero serena en sus ojos. Una extraña dignidad emanaba de su sencilla figura, algo que no encajaba con la ropa desgastada que vestía. «De nada, señor. Es nuestra obligación como seres humanos ayudarnos mutuamente», respondió Estela cortésmente. Ajustó la posición de su bolso, intentando ocultar su mano izquierda, que ya no llevaba su anillo de bodas. «Es raro encontrar jóvenes tan preocupados como tú hoy en día», murmuró el anciano en voz baja, como si hablara consigo mismo. Sus ojos recorrieron entonces el aspecto de Estela de pies a cabeza. Vio su ropa sencilla pero pulcra, su hermoso rostro, que reflejaba una profunda tristeza, y sus ojos hinchados. El anciano, llamado Don Silverio, no era un simple pasajero del autobús. Sin embargo, hoy había dejado deliberadamente su lujoso coche y a su chofer personal en casa. Quería recordar el pasado, los tiempos en que luchó por defender la justicia desde abajo, sintiendo el pulso de la vida de la gente humilde a la que a menudo defendía en sus sentencias de antaño. Pero no esperaba casi sufrir un accidente, ni mucho menos esperar ser ayudado por una joven que parecía llevar el peso del mundo sobre sus hombros. «Hija, ¿a dónde vas tan elegante en el autobús?», preguntó don Silverio intentando iniciar una conversación. Quería saber más sobre esta mujer bondadosa. Estela dudó un momento. No estaba acostumbrada a confiar en desconocidos, y menos aún cuando su destino era un lugar del que no se sentía orgullosa. «Al juzgado de familia», la invadió la vergüenza. ¿Cómo debe responder? ¿Decir que se va a divorciar? ¿Que su exitoso marido la rechaza? «Tengo un asunto que resolver, señor», respondió diplomáticamente, intentando sonreír, aunque sentía los labios rígidos. Don Silverio asintió lentamente, como si comprendiera que había algo que no quería revelar. Sin embargo, sus viejos ojos, que durante décadas habían observado los rostros de la gente en el banquillo, interpretaban a la perfección el lenguaje corporal. Vio inquietud, miedo y una profunda tristeza en los ojos de Estela. «Tienes el rostro nublado, hija, como el cielo», dijo de repente don Silverio, con la voz suave de un padre hablando con su hija. «Una buena persona como tú no merece estar tan triste». Esta simple frase, por alguna razón, golpeó el corazón de Estela. La defensa que había construido desde la mañana se resquebrajaba lentamente entre el ruido del autobús y la gente indiferente. La sincera atención de este anciano desconocido le devolvió la calidez a sus ojos. Estela respiró hondo, intentando alejar la opresión que volvía a oprimirle el pecho por la pregunta del anciano a su lado. Volvió a mirar el rostro de don Silverio. Ese rostro le recordó a su difunto padre, sereno, lleno de surcos de experiencia e irradiando una sinceridad difícil de encontrar en esta gran ciudad. No se sabe qué impulso la llevó a esto, pero las defensas de Estela se derrumbaron poco a poco. Quizá porque estaba cansada de guardárselo todo para sí misma, o quizá porque sentía que no volvería a ver a ese anciano después de hoy, así que no tenía nada de malo compartir parte de su carga.
Voy al juzgado de familia, señor, respondió finalmente Estela en voz baja, casi un susurro para que los demás pasajeros no la oyeran. Sus ojos volvieron a mirar con tristeza las puntas de sus gastados zapatos. Don Silverio guardó silencio un momento. No parecía sorprendido, pero su expresión se tornó más seria y llena de empatía. Se movió ligeramente en su asiento para escuchar mejor la voz de Estela entre el ruido del autobús. No para tramitar el certificado de matrimonio de otra persona, ¿verdad?, preguntó don Silverio con cautela, aunque ya podía adivinar la respuesta por el aura de tristeza que envolvía a la joven. Estela negó la cabeza lentamente. Una sonrisa amarga se dibujó en sus labios. No, señor, para formalizar mi propio matrimonio. Hoy es mi primera audiencia. Hubo un silencio momentáneo entre ellos. Solo la voz de un vendedor ambulante que gritaba que vendía pañuelos y agua rompió el incómodo silencio. Mi esposo ya no me quiere, señor, respondió Estela en voz baja. Esta vez sus lágrimas no lograron ponerse de acuerdo. Una gota cayó, mojando el dorso de su mano que apretaba con fuerza. Ya tiene éxito, ya es alguien importante. Dice que ya no merezco acompañarlo, solo avergüenzo su carrera. Al oír esta confesión, la mandíbula de don Silverio se tensó ligeramente. Su mano arrugada aferró con más fuerza la empuñadura de su bastón de madera. Como alguien que llevaba décadas inmerso en el mundo legal, había visto muchos casos como este. La típica historia del grano que olvida su vaina, de la lealtad traicionada por el brillo del dinero y las posiciones. Sin embargo, oírlo directamente de una mujer tan buena y dulce como Estela todavía le hacía temblar el corazón de ira. «Es un tonto», dijo don Silverio. Su voz era firme, aunque amable. Estela se giró sorprendida. No esperaba oír un comentario tan directo de este hombre mayor que parecía tan educado. «¿A qué te refieres?». Don Silverio miró fijamente a Estela en los ojos. Su mirada era aguda, pero tranquilizadora, como si transmitiera una fuerza mágica que hizo que Estela se sintiera un poco más fuerte. «Hija, en este mundo hay mucha gente con los ojos dañados», dijo don Silverio con tono filosófico. «Se deslumbran con los trozos de cristal roto que brillan a la luz del sol, creyéndolos joyas preciosas. Para conseguirlos, están dispuestos a tirar el diamante auténtico que han conservado durante años. Tu marido es uno de ellos. Está tan deslumbrado por el cristal que olvida que acaba de tirar el diamante más valioso de su vida». Estela se quedó atónita. Las palabras del anciano eran tan hermosas que le llegaron al corazón. Durante todo este tiempo, Gabriel siempre la había hecho sentir inútil, como basura que merecía ser desechada. Pero este anciano desconocido, que la había conocido hacía apenas 10 minutos, la llamaba diamante. «Pero yo no soy un diamante, señor», objetó Estela en voz baja. Su baja autoestima aún prevalecía. «Solo soy una mujer común y corriente. No tengo altos cargos, no soy rica, no soy tan guapa como las compañeras de trabajo de mi marido». «La belleza facial y los títulos se desvanecen con el tiempo, hija», interrumpió don Silverio rápidamente. «Pero un corazón sincero que se atreve a ayudar a una persona mayor en el autobús cuando ella misma está en apuros es un lujo excepcional. Ese es el verdadero diamante. Y créeme, un día tu esposo llorará lágrimas de sangre cuando se dé cuenta de lo que dejó ir hoy». Las palabras de don Silverio fueron como agua fresca que riega el árido yermo del corazón de Estela. Por primera vez desde que recibió la carta de divorcio, Estela se sintió un poco valorada. Se sintió vista como un ser humano, no como un objeto ya superado. «Gracias, señor. Es usted muy bueno», dijo Estela con sinceridad mientras se secaba las últimas lágrimas de las mejillas. «Rezo para que sus hijos siempre la quieran, porque es una persona muy sabia». Don Silverio sonrió misteriosamente al escuchar esta bendición. Ni la afirmó ni la negó, solo palmeó suavemente la mano de Estela que descansaba en el respaldo del asiento. «Ahórrate las lágrimas, hija. No llores por alguien que no sabe valorarte. Mantén la frente en alto. No hiciste nada malo. Que el mundo vea que eres fuerte».
Poco después, el revisor gritó con fuerza: «¡Juzgados! ¡Juzgado de familia! ¡Los que se bajan, prepárense!». Estela se sobresaltó. Este corto viaje había pasado volando. Su corazón volvió a latir con fuerza al darse cuenta de que ya había llegado al campo de batalla. «Tengo que bajarme aquí, señor», dijo Estela con cortesía. Se levantó rápidamente y, por reflejo, le extendió la mano a don Silverio. «¿Dónde se baja, señor? Permítame ayudarle a llegar al borde para que esté más cómodo si suben más pasajeros». Don Silverio también se levantó lentamente, agarrándose de la mano de Estela. «Yo también me bajo aquí, hija». Estela frunció el ceño, sorprendida. «¿También tienes un asunto en el juzgado?» «Sí, tengo un pequeño asunto que resolver. Me gustaría acompañarlo», respondió don Silverio con calma mientras caminaba tambaleándose hacia la puerta de salida. «Oiga, no se moleste, señor. Debe estar cansado», se negó Estela incómoda. «No es molestia. Al contrario, quiero asegurarme de que entre con la cabeza bien alta. Piense en mi forma de recompensarlo por ayudarme hace un rato», dijo don Silverio con terquedad, pero con humor. El autobús se detuvo frente al imponente juzgado, que a Estela le pareció frío. Estela se bajó primero, y luego, con paciencia, ayudó a don Silverio a bajar las altísimas escaleras. Ambos estaban de pie en la acera, mirando la entrada del edificio donde se decidiría el destino de su matrimonio. El sol se hacía cada vez más intenso, pero la presencia de don Silverio a su lado le infundía una extraña tranquilidad. Ya no se sentía sola frente al mundo. Aunque solo la acompañaba un hombre mayor al que acababa de conocer, se sentía mucho mejor que llegar sola, como una fracasada. Estela respiró hondo, llenándose los pulmones de nuevo de valor. Junto con don Silverio, entró por la puerta del juzgado, lista para enfrentarse a Gabriel y a toda su arrogancia. Sin que Estela lo supiera, el pequeño paso del hombre mayor a su lado causaría una gran conmoción dentro del edificio. Muy pronto. El edificio del juzgado de familia se erguía sólido, con grandes pilares que se alzaban como para afirmar que allí era donde todas las promesas sagradas se pondrían a prueba y serían decididas por el mazo del juez. Estela entró en el patio del edificio con el corazón latiendo desbocado. El aire a su alrededor se sentía pesado, quizás por el aura de tristeza y rabia de decenas de parejas que llegaban allí con el propósito de separarse. A su lado, don Silverio caminaba despacio pero con paso firme. Su bastón de madera golpeaba el suelo de cerámica del vestíbulo con un ritmo regular. Su apariencia contrastante llamó la atención de algunos. Estela, una joven de rostro hinchado y ropa sencilla, caminaba junto a un hombre mayor cuya ropa parecía desgastada e inapropiada para estar en un edificio gubernamental tan elegante como este. Al acercarse a la recepción, Estela se detuvo. Se sentía incómoda si tenía que arrastrar a este hombre mayor al que acababa de conocer al drama de su matrimonio, lo cual era vergonzoso. Para ella, don Silverio ya había tenido la amabilidad de acompañarla a bajar del autobús. «Señor, muchas gracias por acompañarme», dijo Estela en voz baja mientras se giraba hacia don Silverio. «Si tiene algún otro asunto que atender, por favor continúe. No quiero molestarlo esperando mi audiencia, que puede durar mucho tiempo. Además, el ambiente no es muy agradable para una persona mayor». Don Silverio sonrió levemente. Las regujas en las comisuras de sus ojos se entrecerraron amigablemente. No se movió ni un centímetro de su posición. «Señora Estela, una persona mayor como yo tiene mucho tiempo libre. En casa está sola. No hay nadie con quien hablar. Además, hace calor afuera. Adentro hay aire acondicionado. Está fresco. Permítame sentarme un rato en la sala de espera. Descansaré las piernas». Estela miró al anciano con duda. «Pero, señor, cuando llegue mi esposo, me temo que me hablará con rudeza. No quiero que se ofenda ni que le griten. Mi esposo es un poco temperamental cuando la gente no hace lo que quiere». El rostro de don Silverio se tornó un poco más serio, aunque su sonrisa no había desaparecido por completo. Le dio una suave palmadita a Estela en el dorso de la mano. «Precisamente por eso quiero estar aquí. Quiero ver con mis propios ojos qué clase de hombre se atreve a malgastar a una mujer tan educada y buena como usted. No se preocupe por mí. Este viejo tiene mucha experiencia. Los gritos o las reprimendas de un joven no me van a dar un infarto».
Al oír la palabra doña que don Silverio había usado, el corazón de Estela se conmovió. Había un respeto sincero en esa forma de dirigirse a ella, algo que hacía tiempo que había desaparecido de la boca de Gabriel. Estela finalmente asintió con resignación, pero por dentro se sentía aliviada. Sinceramente tenía miedo de enfrentarse a Gabriel sola. La presencia de don Silverio, aunque era solo un extraño sentado en silencio, le infundía seguridad. Se sentía como si estuviera acompañada por un padre dispuesto a defender a su hija. Muy bien, señor. Sentémonos en la sala de espera de allá, invitó Estela. Se acercaron a la fila de sillas de espera alineadas en el pasillo que conducía a la sala principal de audiencias. Algunos los observaban con curiosidad. Incluso había un guardia de seguridad que miraba con recelo a don Silverio, pues su aspecto se consideraba poco presentable. Sin embargo, don Silverio caminaba con la frente en alto, indiferente a las miradas desdeñosas de la gente. Tenía una extraña seguridad en sí mismo, como si este edificio fuera su propia casa. Cuando se sentaron, Estela continuó retorciendo el dobladillo de su vestido. Sus ojos escudriñaban los alrededores con ansiedad, buscando la figura de Gabriel. El miedo seguía presente. La imagen de Gabriel, que llegaría con su traje de diseñador, con su perfume penetrante y sus palabras mordaces, le revolvía el estómago. «Tranquila, hija», susurró don Silverio, sentado a su lado. Parecía oír la angustia que se apoderó del pecho de Estela. «Respira hondo, no dejes que te vea temblar. Si te ves débil, se sentirá más victorioso». Estela siguió el consejo. Respiró hondo, intentando controlar los latidos de su corazón. «¿Alguna vez has experimentado algo así?», preguntó Estela en voz baja, intentando distraerse de su nerviosismo hablando. Don Silverio miró a lo lejos, contemplando la pintura de la balanza de la justicia en la pared frontal. «He visto a miles de personas llorar en edificios como este, hija. He visto a algunos llorar de arrepentimiento, a otros llorar de dolor, y a otros llorar de felicidad al verse liberados del sufrimiento. El divorcio es ciertamente doloroso, pero a veces es la puerta a la verdadera felicidad. Dios te rompe el corazón hoy, quizá para salvar tu alma en el futuro». Estas sabias palabras resonaron profundamente en el alma de Estela. Sintió que el anciano a su lado no era una persona común. Su forma de hablar era demasiado ordenada para ser la de un simple pasajero de autobús. Pero Estela no se atrevió a preguntar más sobre quién era realmente don Silverio. Para ella era suficiente que don Silverio fuera su ángel de la guarda ese día. Número A15. Demandante y demandado, por favor, prepárense. La voz que llamaba por el altavoz resonó en el pasillo. Estela se sorprendió. No era su turno, pero esa voz le recordó que la hora de la audiencia se acercaba. Miró el reloj de pared. Eran casi las 9. Gabriel ya debería haber llegado. De repente, desde la entrada principal se oyó el ruido de zapatos de vestir pisando fuerte contra el suelo. Pasos llenos de confianza y arrogancia. Estela conocía ese sonido muy bien. Su cuerpo se tensó al instante. «Ahí viene», susurró Estela en voz baja. Su rostro palideció. Don Silverio también se giró hacia donde miraba Estela. Un joven de rostro atractivo pero arrogante caminaba por allí, vestido de un traje de diseñador bien planchado, una camisa blanca impecable y una corbata de seda. Detrás de él venía otro hombre con un grueso maletín lleno de documentos. Al parecer era su abogado. Gabriel llegó con aire de gobernante. No miró a la izquierda ni a la derecha. Su mirada se dirigía al frente, como si todos en la sala tuvieran que apartarse para dejarle paso. El aura de arrogancia que emanaba de él era muy densa. Don Silverio entornó los ojos, observando fijamente la figura de Gabriel que se acercaba cada vez más. Su mano anciana aferró con más fuerza la empuñadura del bastón de madera, no por miedo, sino para contener la ira al ver la actitud de aquel joven que se creía muy poderoso. «Así que este es el tipo», pensó don Silverio. «A ver qué tan alto puede volar antes de que se le rompan las alas». Estela bajó la cabeza, intentando ocultar su rostro, pero era demasiado tarde. Gabriel ya la había visto.
Una sonrisa burlona se dibujó en sus labios al ver a su esposa sentada en un rincón de la sala de espera. Gabriel cambió de dirección y caminó hacia Estela con una mirada desdeñosa, dispuesto a lanzar sus primeras palabras para desmoralizarla antes de que comenzara la audiencia. Gabriel ignoraba por completo la presencia del anciano de aspecto descuidado, que permanecía sentado en silencio como una estatua junto a Estela, observando cada movimiento como un águila con su presa en la mira. El sol subía cada vez más, pero la temperatura en el vestíbulo del tribunal de familia le resultaba gélida a Estela. Gabriel estaba de pie justo frente a ella, erguido, con una arrogancia que parecía llenar la sala. El olor del caro perfume de Gabriel, que le irritaba la nariz, irritaba aún más el estómago de Estela, recordándole al desconocido que ahora tenía frente a ella, ya no el marido que una vez conoció. Junto a Gabriel se encontraba otro hombre igual de elegante. Apretaba un maletín de cuero con gesto arrogante, ajustándose las gafas caras de vez en cuando, mientras miraba a Estela con desdén. «Bien», empezó Gabriel, con un tono sarcástico y cortante. Su voz era deliberadamente alta para que la gente a su alrededor se volviera a mirarlo. «Por fin viniste. Pensé que te pasarías todo el día llorando en el baño con miedo de enfrentarme». Estela respiró hondo, intentando enderezar la espalda que sentía frágil. Recordó el mensaje de don Silverio de antes. «No te veas débil». «Vine por obligación legal, Gabriel. Respeto la citación a la audiencia», respondió Estela en voz baja pero con claridad. Gabriel resopló. Una breve y dolorosa risa escapó de sus labios. «Respeta la ley. Qué manera de hablar. Sé realista, Estela. Mira qué aspecto tan arrugado y desaliñado tienes. ¿Cómo llegaste aquí? ¿En mototaxi o quizá caminando para que te compadezcan? Hueles a sudor de la carretera». El rostro de Estela se enrojeció. La vergüenza le llegó a las orejas. Gabriel conocía muy bien sus debilidades. «Vine en autobús, Gabriel», respondió Estela con sinceridad. «Autobús». Gabriel repitió la palabra con disgusto, como si Estela acabara de confesar que comía basura. Se giró para ver al hombre que estaba a su lado. «¿Oíste eso, Rodrigo? La esposa de un abogado veterano de un bufete de renombre viaja en autobús urbano. Qué pena. Menos mal que ese estatus termina pronto. No me imagino si mis clientes VIP supieran que mi esposa se exprime mezclando su sudor con gente de clase baja». El hombre llamado Rodrigo asintió repetidamente con una sonrisa burlona en sus labios. «Es de otra clase, jefe Gabriel. La decisión del jefe es correcta. Una mujer así solo será una mancha en la imagen de nuestra empresa de primer nivel». A Estela le hervía la sangre de rabia. Hablaban de ella como si fuera un objeto inanimado, sin oídos ni sentimientos. Ser humillada en público por su propio marido y un desconocido realmente era doloroso. «Te presento, Estela. Él es Rodrigo», dijo Gabriel señalando a su colega con el pulgar, sin el más mínimo respeto por Estela. «Es mi colega, licenciado en Derecho con honores, y será el abogado que se asegure de que salgas de esta audiencia sin nada más que esa ropa vieja. Así que mi consejo es que en lugar de avergonzarte ahí dentro con los argumentos legales de Rodrigo, que tu mente provinciana no entenderá, mejor te rindas ya». Gabriel chasqueó los dedos con agilidad. Rodrigo sacó una gruesa carpeta azul de su maletín y se la lanzó bruscamente al pecho de Estela, obligándola a atraparla. «Firma esto ahora», ordenó Gabriel con frialdad. Su mirada fija, llena de intimidación. «Esta es una declaración de que renuncias a todo derecho sobre los bienes conyugales. La casa, el coche, el terreno, todo está a mi nombre porque pagué las cuotas. Solo vivías de caridad. Fírmalo y te daré 5,000 reales como caridad, lo suficiente para que vuelvas a tu ciudad y abras un puesto de comida». Estela miró la carpeta azul en sus manos con manos temblorosas, llena de ira. 5,000 reales. Gabriel valoraba su dedicación, su sudor y su lealtad durante 5 años, manteniéndolo desde cero por tan solo 5,000 reales. Si bien la casa donde vivían, la entrada, había sido fruto de los ahorros de Estela, cosiendo día y noche antes de que Gabriel alcanzara el éxito. «No voy a firmar, Gabriel», se negó Estela. Le temblaba la voz, conteniendo las lágrimas. «Compramos esta casa juntos. La entrada fue con mi dinero.
tengo derecho a esta casa. El rostro de Gabriel se enrojeció de ira. Las venas de su cuello se le hincharon. No esperaba que Estela, que normalmente era callada y obediente, se atreviera a contradecirlo delante de su colega. «Maldita sea», sisió Gabriel, acercándose un paso hasta quedar su rostro a centímetros del de Estela, intentando intimidarla físicamente. «¿Quieres jugar duro? ¿Crees que ese dinerito que tenías antes significa algo? Yo pagué el resto. Solo eres un parásito, una sanguijuela». Las duras palabras de Gabriel quedaron flotando en el aire. Sus ojos brillantes se distrajeron repentinamente con la figura de un anciano sentado tranquilamente en el banco junto a Estela. Un anciano con ropas raídas y un bastón de madera que llevaba un rato escuchando en silencio, pero que ahora miraba a Gabriel con una mirada fría y extraña. Gabriel frunció el ceño, incómodo con la presencia de un extraño que estropeaba el paisaje. Agitó la mano hacia don Silverio, como si ahuyentara a un mendigo. «Fuera de aquí, viejo. No escuches los asuntos de la gente importante. Esto es un asunto de pareja, no un espectáculo gratuito», gritó Gabriel con rudeza. Don Silverio no se inmutó en lo más mínimo. Simplemente movió con calma la posición de su bastón y luego sonrió levemente. Una sonrisa llena de misterio. «Adelante, hijo. Estoy disfrutando del espectáculo. Rara vez veo a alguien cavando su propia tumba con su lengua afilada». Gabriel lo miró con los ojos abiertos, profundamente ofendido. «¿Qué dijiste, viejo decrépito que no sabe dónde está? Oye, seguridad, ¿dónde estás? ¿Cómo puede un vago entrar a la sala de espera del juzgado? Es solo una molestia». Gabriel se volvió hacia Rodrigo. «Rodrigo, llama a seguridad. Diles que saquen a este viejo asqueroso. Su olor me impide concentrarme». «Gabriel», exclamó Estela espontáneamente, incapaz de soportar ver a don Silverio humillado de esa manera. Dio un paso, protegiéndolo de la mirada de su marido. «No seas grosero con la gente mayor. Este señor me ayudó hace un rato en el autobús. Es buena persona, con mucho más modales que tú». Gabriel rió con ganas ante la defensa de Estela. «Ah, así que este es tu nuevo amigo, ese vagabundo del autobús». «Ay, Estela, Estela, tus estándares se han desplomado. Un abogado importante te divorcia y ahora buscas protección con un mendigo apestoso. Perfecto, hacen una buena pareja, ambos igual de miserables». Rodrigo también rió burlonamente, ajustándose la corbata con un gesto arrogante. «Déjelo, jefe. No vale la pena rebajarnos a lidiar con un viejo senil. Es una pérdida de tiempo. Mejor haga firmar a su esposa y terminaremos rápido». Gabriel dejó de reír. Volvió su rostro feroz hacia Estela, ignorando a don Silverio, quien seguía sentado tranquilamente a espaldas de Estela. «Escucha, Estela, se me ha acabado la paciencia. Firma ahora o te garantizo que dentro, en la sala del tribunal, expondré toda tu vergüenza. Me aseguraré de que nunca más puedas volver a vivir en esta ciudad». Estela estaba paralizada. Las lágrimas le caían de los ojos. Se sentía tan pequeña ante el poder de Gabriel. Detrás de Estela, don Silverio se levantó lentamente. Su movimiento era tranquilo, pero irradiaba un aura de autoridad muy fuerte que contrastaba mucho con su ropa desgastada. «Hijo Gabriel». La voz de don Silverio sonaba grave, profunda y resonante, lo que hizo que Gabriel se girara por reflejo. «¿Seguro que quieres seguir con esta arrogancia? Te aconsejo que hables con respeto a tu esposa y a los mayores, porque en el mundo del derecho del que presumes, la ética está por encima de todo». Gabriel miró a don Silverio con ojos llameantes. Su emoción llegó al límite al sentirse sermoneado por alguien de baja posición social. «¿Quién te crees que eres para darme consejos? ¿Qué sabes de leyes? Soy Gabriel, un abogado experto del bufete más grande de la ciudad. Solo eres polvo bajo mi zapato. Sal antes de que llame a la guardia para que te lleven a rastras». Don Silverio solo exhaló un largo suspiro, sacudiendo la cabeza lentamente, como si viera a un niño mimado y sin rumbo. Gabriel no se había dado cuenta en absoluto de que el grito que acababa de soltar era el mayor error de su vida. Acababa de despertar al gigante, cuya foto había adorado en la pared de su despacho, pero cuyo verdadero rostro no reconocía.
La atmósfera en la sala del tribunal se quedó repentinamente en silencio, como si el aire hubiera sido completamente absorbido por la tensión que alcanzaba su punto máximo. Gabriel, cuyo orgullo se sintió herido por la reprimenda del anciano, resopló con rudeza. Su mano, que sostenía el bolígrafo, señaló el rostro de don Silverio, temblando de ira contenida, a punto de estallar. «Escúchame bien, anciano», gruñó Gabriel, con los ojos encendidos por una emoción amenazante. «Me da igual quién seas. Si vuelves a abrir la boca, te demandaré por acciones que me incomodan. Este es un asunto entre mi esposa y yo, que no sabe cuál es su lugar». Gabriel volvió su ira hacia Estela. La agarró del brazo con fuerza, haciéndola gemir de dolor. «Gabriel, me lastimaste», gimió Estela, intentando zafarse del agarre de su marido. «Firma ahora», gritó Gabriel, presionando la carpeta azul contra el pecho de Estela. «No esperes que ningún príncipe azul venga a salvarte. Sé realista, Estela. No eres nada sin mí. Déjala ir». Esa voz resonó. No provenía de Estela, sino de don Silverio. Esta vez no era la voz de un anciano frágil y débil. Resonaba con autoridad y tenía una resonancia de dignidad que hacía encoger el coraje de cualquiera. Gabriel se sobresaltó. Reflexivamente, soltó el brazo de Estela. Don Silverio dio un paso hacia adelante. El sonido de su bastón de madera golpeando el suelo de cerámica fue fuerte y penetrante. Se irguió, sacando pecho, como si el peso de la edad que antes le había encorvado la espalda se hubiera evaporado así como así. Los viejos ojos, antes apagados, ahora miraban a Gabriel con una mirada tan aguda como la de un águila que tiene a su presa en la mira. ¿Desde cuándo el bufete Mendoza y Asociados contrata a matones del mercado como asociados senior?, preguntó don Silverio con un tono frío y muy mesurado. Gabriel se quedó paralizado. Abrió los ojos de par en par. El nombre del bufete se pronunciaba con una pronunciación muy específica, una entonación que una persona común no podría reconocer. Mendoza y Asociados era su lugar de trabajo, uno de los despachos de abogados más prestigiosos del país. ¿Cómo sabe el nombre de mi bufete?, preguntó Gabriel tartamudeando. Su arrogancia comenzaba a flaquear. Don Silverio no respondió. Se ajustó lentamente el cuello de su desgastada camisa a cuadros. Luego, con un movimiento tranquilo pero significativo, se peinó el cabello blanco hacia atrás con los dedos. Su rostro ahora estaba claramente expuesto bajo la luz de las lámparas del vestíbulo del juzgado. La firme línea de su mandíbula, su nariz aguileña y el lunar característico bajo su ojo izquierdo eran claramente visibles. Rodrigo, el colega de Gabriel, que estaba detrás de él, se quedó paralizado de repente. El maletín que agarraba se le resbaló de las manos y cayó al suelo con un golpe sordo. «Rodrigo, ¿qué pasa?». Gabriel se giró, confundido, y vio a su colega, quien de repente palideció como si hubiera visto un fantasma. El cuerpo de Rodrigo tembló violentamente. Sus ojos estaban fijos en el rostro de don Silverio, con una expresión de horror mezclada con una admiración extraordinaria. «Jefe», susurró Rodrigo con voz entrecortada, señalando a don Silverio con un dedo tembloroso. «Jefe Gabriel, mire bien, mire bien». «¿Qué voy a mirar?», gritó Gabriel molesto. Luego se giró para mirar fijamente al anciano que tenía delante. Fue entonces cuando el tiempo pareció detenerse para Gabriel. Sus ojos recorrieron ese rostro anciano. Su memoria voló a un óleo gigante de 2 metros de altura que colgaba majestuosamente en el vestíbulo principal de Mendoza y Asociados. El cuadro representaba al fundador del bufete, una leyenda viviente del mundo jurídico, el dios de la justicia, cuyos libros se habían convertido en Biblias obligatorias para todos los estudiantes de derecho del país. La figura que Gabriel siempre había idolatrado, cuya foto guardaba en su escritorio como motivación, pero a quien nunca había conocido personalmente, porque la leyenda se había retirado hacía tiempo y se había retirado del mundo exterior. El rostro que tenía ante él, aunque mayor y más delgado que en el cuadro, era el mismo. La sangre del rostro de Gabriel se desvaneció instantáneamente. Su rostro, que antes estaba rojo de ira, ahora se volvió blanco como papel. Sentía las piernas tan débiles como gelatina. Un sudor frío, tan grande como granos de maíz, comenzó a brotar de su frente. Su corazón, que antes latía con fuerza por la emoción,
ahora latía con fuerza por el terror que lo embargaba. Don Silverio, susurró Gabriel, con la voz casi inaudible, perdida, engullida por un inmenso miedo. Don Silverio sonrió levemente, pero no era la sonrisa amable que acababa de ofrecer en el autobús. Era la fría sonrisa de un juez supremo a punto de dictar sentencia de muerte. «Parece que no estás todo el ciego, Gabriel Mendoza», dijo don Silverio con calma, mencionando con precisión el nombre completo de Gabriel. Creía que ya habías olvidado el rostro del fundador del lugar donde te ganas la vida. El mundo de Gabriel se derrumbó en un instante. Le temblaban tanto las rodillas que tuvo que agarrarse al respaldo de la silla para no desplomarse. El anciano desaliñado, al que había insultado llamándolo vago, al que había llamado apestoso, al que acababa de intentar ahuyentar como un perro, era el profesor Silverio Mendoza Kessler, el único propietario del bufete de abogados donde trabajaba, la persona que tenía control total sobre su carrera y su futuro. Estela, de pie junto a don Silverio, observó confundida este cambio drástico. Vio a su esposo, que hacía un momento había sido feroz como un león, ahora encogiéndose hasta convertirse en un ratón, muerto de miedo. «Gabriel, ¿qué pasa?», preguntó Estela con inocencia, sin comprender la situación. Gabriel no pudo responder. Tenía la lengua paralizada y la garganta obstruida. Rodrigo, el primero en reaccionar, hizo una profunda reverencia, casi en un ángulo de 90 grados, ante don Silverio. Su lenguaje corporal estaba lleno de miedo y un respeto exagerado. «Disculpe, profesor, yo no lo reconocí con esa ropa. Disculpe mi falta de cortesía, profesor. Solo me trajo a Gabriel. No sé nada», balbuceó Rodrigo, presa del pánico, intentando lavarse las manos de inmediato para salvarse. Don Silverio no se volvió hacia Rodrigo. Su mirada permaneció fija en Gabriel, que seguía petrificado, con la boca abierta. «¿Dijiste que tu esposa es vergonzosa porque toma el autobús?», preguntó don Silverio, suave pero penetrante. «Yo también tomé el autobús hoy. ¿Eso significa que yo también soy vergonzoso para ti?». Gabriel negó débilmente con la cabeza. Lágrimas de miedo comenzaron a brotar de sus párpados. «No, profesor. No es eso lo que quise decir. Juro que no sabía que eras tú. Lo juro, profesor». «Si hubieras sabido que era yo, me habrías besado los pies. ¿Es eso?», interrumpió don Silverio rápidamente. «Pero como me considerabas pobre, te sentiste con derecho a pisotearme. ¿Es esa la mentalidad de los abogados que formé en mi bufete?». La voz de don Silverio se elevó al final de la frase, resonando en la sala. Gabriel sintió como si le hubiera caído un rayo a plena luz del día. Si el profesor Silverio testificaba en su contra, todo habría terminado para él. No había juez en el país que se atreviera a contradecir la credibilidad de un tal Silverio Mendoza Kessler. No solo perdería la audiencia de divorcio, sino que la carrera de Gabriel como abogado también quedaría destrozada. Su nombre quedaría en la lista negra de la comunidad jurídica. «Profesor, por favor, no haga esto». Gabriel se arrodilló de repente en el frío suelo del vestíbulo, olvidando su orgullo ya destrozado. Abrazó las piernas de don Silverio sollozando. «Se lo ruego, profesor. Mi carrera, mi futuro. No me destruya, profesor. Retiraré la demanda. Cancelaré el divorcio. Volveré con Estela. Por favor, profesor». Esa escena era verdaderamente patética y a la vez satisfactoria para cualquiera que la viera. Gabriel, que acababa de llegar como un rey, ahora suplicaba a los pies de la persona a la que había insultado. Estela apartó la mirada. No soportaba verlo, pero también sentía asco al ver la falsedad de su marido. Gabriel suplicó no por amor a su esposa, sino por miedo a empobrecerse y a perder su puesto. Don Silverio miró fríamente a Gabriel, postrado a sus pies. No se conmovió en lo más mínimo. Lentamente movió el pie, soltándolo de su abrazo. «Es demasiado tarde para dramatismo, Gabriel», dijo don Silverio con frialdad. «Suplicas no porque te arrepientas de haber lastimado a tu esposa, sino porque tienes miedo de perder tu mundo.
Tu esposa merece obtener su libertad hoy. Merece liberarse de un canalla como tú. Levántate, no te humilles más. Acabemos con esto ante el juez como hombres, como debe ser un hombre responsable de sus actos. Don Silverio se giró entonces para mirar a Estela, extendiendo su mano arrugada pero firme. «Venga, doña Estela, entremos. No tenga miedo, la justicia está de su parte». Estela tomó la mano ofrecida con lágrimas de emoción. Entró en la sala con la frente en alto, acompañada por la leyenda del derecho. Mientras tanto, Gabriel, con pasos vacilantes y el alma vacía, arrastraba los pies hacia el tribunal, que se convertiría en la tumba de su propio orgullo. La sala número 3 se sentía mucho más fría y opresiva de lo habitual. Las paredes blancas descoloridas y las filas de largos bancos de madera eran testigos silenciosos de la tensión que se sentía en el aire. En la mesa del demandante, Gabriel estaba sentado con el cuerpo encorvado. Su espalda erguida, llena de orgullo, había desaparecido. Su rostro estaba pálido. Sus ojos miraban fijamente la mesa aún vacía. Un sudor frío seguía resbalándole por las sienes, a pesar del fuerte zumbido del aire acondicionado. A su lado, Rodrigo, el abogado colega, normalmente ingenioso y astuto, permanecía rígido como una estatua de cera a punto de derretirse. Ni siquiera se atrevió a abrir su maletín. Rodrigo sabía muy bien que sus carreras estaban en juego en esa sala. Enfrentarse a Estela podía ser fácil, pero enfrentarse a la sombra del gigante tras ella era un suicidio. Al otro lado, en la mesa de los acusados, Estela se sentaba tranquilamente. Tenía las manos entrelazadas en el regazo. Junto a ella se sentaba la figura de don Silverio. Aunque solo vestía una desgastada camisa a cuadros y pantalones de vestir desteñidos, el aura de dignidad que irradiaba hacía que aquella sencilla silla de madera pareciera el trono de un rey. Don Silverio permanecía erguido, con ambas manos apoyadas en su bastón de madera. Cerró los ojos un instante, como si meditara, esperando a que comenzara la batalla. El secretario lo llamó para que entrara en la sala. La puerta lateral se abrió. 3 jueces con togas negras y corbatas blancas entraron en la sala. Todos los presentes se pusieron de pie. El juez presidente, un hombre de mediana edad con gafas gruesas y rostro severo, se dirigió a la silla central. Sin embargo, mientras recorría con la mirada toda la sala antes de sentarse, su movimiento se detuvo de repente. La mirada del juez presidente se fijó en la figura del anciano sentado a la mesa del acusado. Entornó los ojos para asegurarse de no haber visto mal. Un segundo después, ese rostro severo se transformó en una expresión de sorpresa mezclada con un respeto extraordinario. Lo reconoció. Era su antiguo director de tesis, un exmagistrado de la Corte Suprema cuya integridad era reconocida internacionalmente. «Profesor Silverio», murmuró el juez presidente sin darse cuenta. Su voz se oyó con claridad debido al silencio de la sala. Los 2 jueces asociados también se giraron sorprendidos. Luego, por reflejo, se inclinaron ligeramente hacia la mesa del acusado, un gesto de respeto que rara vez se da en una sala de audiencias. Don Silverio abrió los ojos, sonrió levemente y asintió con calma, lleno de dignidad. «Por favor, continúe con su noble deber, juez presidente. Considérese como si no estuviera aquí. Solo soy un anciano que acompaña a un conocido en busca de justicia». La frase «considérese como si no estuviera aquí» tuvo precisamente el efecto contrario. La presencia de don Silverio cambió por completo la atmósfera de la sala. El juez presidente tragó saliva con dificultad, consciente de que esta audiencia estaba siendo supervisada directamente por el gran maestro. El estándar de justicia en esta sala se elevó repentinamente al más alto nivel. No habría lugar para trucos sucios. Muy bien, profesor. Gracias por su presencia. Es un honor para nosotros», respondió el juez presidente con voz ligeramente nerviosa pero cortés. Luego miró severamente a Estela. Esa mirada, como diciendo, ¿pediste la muerte o qué? ¿Osar ir en contra de alguien a quien protege? El juez presidente golpeó el mazo 3 veces. Se abrió la audiencia. «Señor demandante Gabriel Mendoza», la voz del juez presidente sonaba grave y autoritaria.
En el expediente de la demanda que usted interpuso, consta que solicita el divorcio alegando incompatibilidad, además de reclamar el control total de los bienes conyugales, alegando que su esposa, la señora Estela, no tiene ninguna contribución económica. ¿Mantiene dicha demanda? La sala quedó en silencio. Todas las miradas se volvieron hacia Gabriel. Gabriel intentó abrir la boca, pero se le trabó la voz. Sentía la lengua paralizada. Miró de reojo a don Silverio. El anciano no lo miraba, solo miraba al frente con calma. Pero Gabriel sabía que una palabra equivocada que saliera de su boca, una mentira más que dijera delante del amo de su amo, y todo estaría perdido para él. Don Silverio podría fácilmente destruir su reputación con una sola llamada al colegio de abogados. Rodrigo le dio un codazo a Gabriel por debajo de la mesa, dándole una señal de pánico. «Retírese, jefe, retire la demanda, no se vuelva loco», susurró el lenguaje corporal de Rodrigo. Gabriel tembló, recordó la amenaza de don Silverio en el vestíbulo hacía un rato. Su integridad es cero. Si insistía en dejar a Estela en la pobreza a ojos de don Silverio, no solo perdería el respeto, sino que perdería su futuro. El bufete donde trabajaba era propiedad de don Silverio. «Señor demandante», gritó el juez presidente con más fuerza porque Gabriel no respondía. «Repito, ¿sigue en pie en el pleito sobre los bienes gananciales?» Gabriel respiró hondo, una respiración pesada y dolorosa. Miró a Estela por un momento. Esa mujer no lo miraba con odio, sino con lástima. Esa mirada abofeteó el orgullo de Gabriel más que su ira. Se dio cuenta de que ya había perdido por completo, incluso antes de que cayera el mazo. «No, su señoría», respondió finalmente Gabriel, con la voz ronca y débil como un globo desinflado. El juez presidente enarcó las cejas. «¿No? ¿Qué quiere decir?» Gabriel bajó la cabeza profundamente, sin atreverse a levantar la cara. «Yo retiro la reclamación sobre los bienes gananciales, su señoría. Yo reconozco que los bienes del hogar y sus contenidos son bienes comunes. Incluso estoy dispuesto a cederle toda mi parte a mi esposa como una forma de responsabilidad de mi parte». Rodrigo exhaló aliviado a su lado, casi resbalándose de la silla. Al menos hoy no se estaban suicidando en masa. Estela abrió los ojos de par en par, sorprendida. Se giró para ver a don Silverio. El anciano permanecía tranquilo. No había expresión de victoria en su rostro, solo un leve asentimiento, como si esto fuera normal y lo que debía suceder. «Que conste en el acta», dijo el juez presidente con firmeza. «El señor Gabriel le entrega todos sus bienes a la señora Estela. ¿Y cuáles son los motivos del divorcio? ¿Sigue insistiendo en que la señora Estela no es digna de acompañarlo?» Esta pregunta era una trampa. Si Gabriel respondía que sí, alegando razones económicas o de estatus social, como en la demanda original, se sentiría muy mal a ojos de don Silverio. Gabriel negó débilmente con la cabeza. Lágrimas de frustración y vergüenza goteaban sobre la mesa. «No, su señoría, ese motivo es irrelevante. Yo fui el que me equivoqué. No pude ser un buen esposo. Quiero el divorcio porque ya no soy digno de ella». Un soplo de emoción contenida se extendió levemente en medio de la tensión. La confesión de Gabriel, aunque basada en el miedo, sonó sincera a los oídos de Estela. Era la primera vez que Gabriel reconocía su error, aunque las circunstancias lo obligaron. Don Silverio levantó repentinamente la mano derecha ligeramente. «Su señoría, ¿puedo hablar un momento como representante del acusado?» El juez presidente asintió respetuosamente e inmediatamente. «Por favor, profesor, esta tribuna es suya». Don Silverio no se levantó. Permaneció sentado, pero su voz llenó la sala. No miró al juez, sino que fijó la mirada en el perfil del rostro de Gabriel, que estaba encorvado. «La ley se hizo para humanizar a los humanos, hijo Gabriel», dijo don Silverio en voz baja, pero con una mirada penetrante. «Tu título de abogado y tu costoso traje no valen nada si los usas para oprimir a quien una vez dio la vida por ti. Hoy pierdes a tu esposa, pero al menos salvaste lo que te queda de conciencia al decir la verdad hace un momento. No repitas este error en el futuro. Sé un abogado que defiende la verdad, no uno que defiende la avaricia». Gabriel sollozó suavemente. Le temblaban los hombros.
Estas palabras fueron una bofetada y al mismo tiempo el último consejo del ídolo al que había decepcionado. La vergüenza que sentía hoy lo marcaría de por vida, convirtiéndose en una pesadilla que jamás olvidaría. «Gracias, profesor», dijo el juez presidente en voz baja. Luego reafirmó su autoridad. «Muy bien. Dado que el demandante ha reconocido su error y ha renunciado a sus derechos sobre los bienes, y ambas partes acuerdan separarse, el tribunal procederá a la lectura de la sentencia de inmediato». Estela escuchó cada palabra que salía de la boca del juez con sentimientos contradictorios: alivio, tristeza, pero también liberación. No iba a ser empobrecida, no iba a ser humillada. Al contrario, vio a su arrogante esposo derrumbarse de remordimiento. Cuando el mazo golpeó 3 veces, marcando la sentencia de divorcio como definitiva, Estela sintió como si le hubieran quitado un peso de encima. Se giró hacia un lado, mirando el rostro anciano y sereno de don Silverio. «Gracias, señor», susurró Estela, con los ojos llenos de lágrimas. «No solo me ayudó en el autobús, me salvó la vida». Don Silverio sonrió, palmeando el dorso de la mano de Estela. «No fui yo, hija. Fue tu bondad la que te salvó. Yo solo fui un instrumento». Al otro lado de la mesa, Gabriel se levantó lentamente. No se atrevió a mirar a Estela, ni mucho menos a don Silverio. Saludó al juez con mano temblorosa, luego salió rápidamente de la sala sin mirar atrás, seguido por Rodrigo, que se tambaleaba. Gabriel se marchó con una rotunda derrota y una vergüenza que marcaría su carrera para siempre. Mientras tanto, Estela permaneció sentada, erguida, lista para recibir un nuevo capítulo de su vida con la frente en alto. La honestidad le había ganado la voz a su conciencia. La puerta de la sala se cerró lentamente tras la espalda de Estela, dejando dentro toda la amargura del pasado. Se oyó el sonido de los pasos apresurados de Gabriel alejándose por el pasillo, como si huyera de su propia sombra. El hombre que había llegado esa mañana con la frente en alto, lleno de orgullo, desapareció por la esquina del pasillo con los hombros encorvados, sin atreverse a girar siquiera un poco hacia Estela. Rodrigo, su abogado, lo seguía a distancia, como si ya no quisiera ser considerado del mismo bando que el perdedor, quien acababa de ser humillado por su propio amo. Estela exhaló un largo suspiro. El aire afuera de la sala se sentía mucho más fresco, como si el oxígeno que se le había bloqueado en el pecho volviera a fluir libremente. Ya no era la esposa de un abogado exitoso y poco valorado. Ahora era una mujer libre, que había logrado mantener sus derechos, su dignidad y su hogar gracias a su sudor. «¿Estás tranquila, hija?», la saludó desde un lado aquella voz profunda pero dulce. Estela se giró. Don Silverio le sonrió cálidamente. El aura aterradora que había irradiado momentos antes frente a Gabriel y los jueces había desaparecido, reemplazada de nuevo por la figura del anciano paternal y amable. «Muy tranquilo, señor. Siento que me he quitado un gran peso de encima», respondió Estela con sinceridad, con los ojos llenos de lágrimas. «No sé cómo agradecerle lo suficiente. Si no hubiera estado aquí, podría haberme ido sin nada más que la ropa que llevo puesta». Caminaron lentamente juntos hacia la puerta de salida del edificio. El paso de don Silverio se mantuvo lento, ayudado por su bastón, y Estela ajustó fielmente el suyo, manteniéndose junto al anciano, tal como lo había hecho cuando se encontraron en el autobús. «No tiene que agradecerme, Estela», dijo don Silverio, mientras miraba el soleado patio del juzgado. «Muy tranquilo, señor. Siento que me he quitado un gran peso de encima», respondió Estela con sinceridad, con los ojos llenos de lágrimas. «No sé cómo agradecerle lo suficiente. Si no hubiera estado aquí, podría haberme ido sin nada más que la ropa que llevo puesta». Caminaron lentamente juntos hacia la puerta de salida del edificio. El paso de don Silverio se mantuvo lento, ayudado por su bastón, y Estela ajustó fielmente el suyo, manteniéndose junto al anciano, tal como lo había hecho cuando se encontraron en el autobús.
No tiene que agradecerme, Estela, dijo don Silverio mientras miraba el soleado patio del juzgado. Su victoria de hoy no se debe a mi grandeza, sino a la sinceridad de su corazón. Dios es el gran director de todo. Él dispuso el guión para que usted tomara el mismo autobús que yo, para que me ayudara y para que yo pudiera estar allí para devolverle el favor. Así es como Dios te abraza cuando estás en apuros. Al llegar al vestíbulo, un elegante sedán negro, mucho más lujoso que el de Gabriel, ya lo esperaba. Un chofer con un uniforme impecable bajó apresuradamente y abrió la puerta trasera. Al parecer, el conductor de don Silverio ya había venido a recogerlo. Don Silverio se detuvo un momento antes de subir al coche. Buscó en el bolsillo de su camisa a cuadros y sacó una sencilla tarjeta de visita color marfil con letras doradas en relieve. Solo tenía un nombre y un número de teléfono personal, sin la larga lista de cargos. «Quédate con esto», dijo don Silverio entregándole la tarjeta a Estela. «Tu casa está a salvo ahora, pero la vida debe continuar. Si necesitas trabajo o ayuda legal en el futuro, no dudes en llamar a este número. Las puertas de mi oficina siempre están abiertas para personas honestas como tú». Estela recibió la tarjeta con manos temblorosas. Hizo una reverencia respetuosa y besó el dorso de la mano de don Silverio como una hija a su padre. «Gracias, señor. Que siempre tenga salud y larga vida». «Un mensaje más», dijo don Silverio, dándole una suave palmadita a Estela en el hombro. Su mirada era profunda y seria. «Nunca te arrepientas de esta separación. No llores por la pérdida de este hombre. No has perdido nada, Estela. Él es quien perdió tanto al tirar una joya para perseguir piedras. Acabas de recuperar tu dignidad. Vuelve a casa con la cabeza en alto. Decora tu casa de nuevo. Cocina tu comida favorita y comienza una nueva vida feliz». Estela asintió con firmeza. Lágrimas de emoción corrían por sus mejillas, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza. «Sí, señor, recordaré su mensaje». Don Silverio sonrió ampliamente y luego subió a su lujoso coche. La ventanilla bajó lentamente, mostrando el gesto de despedida de la leyenda legal antes de que el coche se alejara a toda velocidad del aparcamiento del juzgado, atravesando la bulliciosa ciudad. Tras la marcha de don Silverio, Estela se quedó sola en la acera, pero curiosamente no se sentía sola. Se sentía completa. Miró la calle por donde pasaba de nuevo el autobús City Urban que había tomado esa mañana con su humo negro. Ese viejo autobús, que antes consideraba un símbolo de su pobreza, resultó ser el vehículo que la había llevado ante la justicia. Estela miró hacia el cielo azul, claro y sin nubes. El sol brillaba intenso, deslumbrante pero cálido. Se tocó el bolsillo del vestido, sintiendo la textura de la tarjeta de visita que don Silverio le había dado, las llaves de la casa que ahora eran legalmente suyas. Ya no había miedo, ya no había baja autoestima. Gabriel podía tener posición y dinero, pero Estela tenía algo que el dinero no puede comprar: coraje y una conciencia tranquila. Estela sonrió ampliamente, la sonrisa más sincera que había mostrado en el último año. Caminó con paso ligero hacia la parada del autobús, lista para regresar a su hogar, su castillo, y comenzar un nuevo capítulo. La vida está llena de sorpresas, y hoy Estela aprendió que la bondad, por pequeña que sea, nunca será en vano. La justicia había encontrado su camino a casa justo antes del anochecer. Moraleja de la historia: la bondad y los buenos modales son la mejor inversión que nunca da frutos. Nunca menosprecies a los demás solo por su apariencia, y nunca tengas miedo de hacer el bien, incluso si tú mismo estás pasando por dificultades. Al final, la integridad y la sinceridad de corazón siempre superarán el orgullo y las altas esferas. Dios nunca duerme cuando considera las obras de sus hijos. Y a ti, que has llegado hasta aquí,
quiero preguntarte, ¿qué habrías hecho en el lugar de Estela? ¿Alguien te ha sorprendido alguna vez con su bondad cuando menos lo esperabas? Cuéntamelo en los comentarios. Me encanta leer tus historias. Si esta historia te hizo reflexionar sobre cómo tratamos a los demás y cómo el karma siempre llega, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte más historias como esta. Comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje hoy.